su ingreso ya no le alcanza, fruto de variables inflacionarias, por ejemplo, y no sabe qué hacer, o sea, no sabe cómo anticiparse, ¿no? Esto también nos da algunas luces sobre cómo podríamos afrontar, identificar primero que están llegando tiempos distintos y no incurrir en la lógica que alguna vez creo haber comentado, que escuché en otro país, que no, pues lo único que hay que hacer es volver a las épocas buenas, ¿no? Sin darse cuenta de que esas épocas buenas simplemente eran fruto de operaciones extractivistas en ciertas regiones de ese país y que habían llevado un montón de divisas a lograr que la gente tenga empleo y que gaste, ¿no? Entonces ahí el que se creía el gran empresario, porque ponía una cadena de pizzerías y decía que todo era muy bien y era muy hábil para los negocios, en realidad era fruto de que, eh, claro, se estaban haciendo estas nuevas operaciones mineras, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en estar siempre al pendiente de todas estas interdependencias, porque puede llegar el momento en el que no nos hayamos preparado como para afrontar, ¿no? Estas figuras. En fin, aquí veíamos un poco también reflejada la intención del gobierno de volver a cierto tipo de esquema, porque se anticipaba, de acuerdo a esta presentación, más o menos una inversión de 4.000 millones de dólares, ¿no? Que sería algo que llega a estar por encima de 2019 incluso, considerando que son, entre comillas, épocas de austeridad. Bueno, la mayoría de las autoridades electas en los gobiernos subnacionales han dicho que van a adoptar medidas bastante austeras, pero, por ejemplo, en inversión pública se quiere volver a 4.000 millones, entonces esto habría que analizarse, ¿no? Especialmente cuando agarramos y vemos lo que reflejaban sus intervenciones el lunes, ¿no? De que hay algunas empresas que se han abierto más por favor político y que en un término de productividad no tienen ninguna incidencia. Entonces ahí es donde hay que ver si, de nuevo, ¿no? Hay que volver al manual del siglo pasado, a que cuando hay crisis automáticamente se despliega un método en el que el paso 1 es este, el paso 2 es este, el paso 3 es este y así consecutivamente, sin entender que las circunstancias son drásticamente distintas, ¿no? O sea, serviría de nuevo el agarrar y poner a la gente, como les decía, ¿no? En el caso de Keynes, a cavar huecos en las mañanas para volverlos a tapar en la tarde. Bueno, la idea de Keynes, ¿cuál era? En primer lugar, vamos a tener a la gente ya con un ingreso y por ende van a poder volver a gastar y por ende van a estimular la demanda agregada. En segundo lugar, van a dejar de estar en las calles, ¿no? Van a dejar de estar protestando porque van a tener algo que hacer, entonces ahí los vamos a como que, entre comillas, adormecer un poquito. Y en tercer lugar, todo eso va a derivar en que las empresas pues puedan volver a ponerse en marcha para aprovechar ese nuevo gasto del que van a gozar las familias. Pero ahora, como señalaba, si mal no recuerdo Luz en algún momento con las gráficas del sector financiero, ¿será que la gente tiene el mismo comportamiento de consumo? ¿Será que va a destinar incluso eso que se les ha repartido en bonos en un gasto corriente como se quisiera? Bueno, esa es la gran interrogante, ¿no? Y vamos a ver si no solamente alcanzan esos 4.000 millones, sino si logran el objetivo de reactivación que todos esperan, ¿no? Bueno, ahí estaban también las caídas en distintos sectores, la deuda que se ha incrementado y aquí había un horizonte de vencimientos que, como trataba de reflejar aquí, pues, por lo menos más allá de 2040, la cosa pinta diferente, ¿no? Claro que aquí obviamente estamos hablando de millones de bolivianos, pero esas conversiones podrían ser también parte de un análisis que se quisiera hacer a largo plazo, ¿no? O sea, ahorita ya tenemos deuda para el 2116,
No sé si sus tataranietos estarán encontrando formas de pagar eso, pero ya está esto planteado como mostrábamos aquí, ¿no? Todo lo que se viene haciendo en el último tiempo, no solamente en Bolivia, sino a escala global, está financiado a través de deuda. Por ende, es de alguna manera artificial y la productividad llega a ser ese nivel. Si a eso le agregamos que uno de los principios básicos de la economía financiera es que todo crezca ad infinitum, que todo crezca por siempre, para siempre y por siempre felices, en un mundo de recursos finitos, que además se trata de resolver con el discurso de la tecnología, ¿no? La tecnología lo va a arreglar, pero la tecnología está dispuesta al servicio de TikTok, ¿no? Y de OnlyFans. Entonces, si para eso estamos utilizando los hallazgos y estamos destinando recursos de investigación y de esfuerzos científicos para temas tan triviales, bueno, la cosa puede ser más compleja. Por suerte, nuestro sistema financiero estaba mostrando como la mayor parte de los últimos años una buena salud. Y aquí el efecto de pandemia en la tasa de desempleo, ¿no? Y algunas controversias que podríamos poner en la mesa, que podríamos preguntarnos, cuestionarnos, nunca vienen de más, de verdad es que le puedo creer, digamos, al político su palabra. Bueno, y aquí algunas de las medidas que estaban siendo propuestas para estímulo de demanda y oferta son suficientes, son pertinentes, podrían ustedes colocar algo adicional. Es más, el impuesto a los servicios digitales ya se ha congelado, ¿no? Se ha debido ver que es muy difícil agarrar y decir, lo van a pagar ellos y no nosotros, eh, y operativizarlo. Así que, bueno, hay mucho que discutir, pero es bueno siempre ir pensando en todos esos elementos que por supuesto afectan de maneras muy diversas a las distintas empresas. Decíamos, incluso podrían haber empresas que se han beneficiado de la pandemia. Y esto ya tiene que ver con un diagnóstico tratando de entender en primera instancia, en el análisis financiero, en qué consiste el modelo de negocio de la empresa que estamos estudiando. Puede ser uno, pueden ser varios modelos de negocio, pero si no tenemos una clara, eh, si no tenemos claridad respecto a comprender cómo es que se desenvuelven esos negocios, muy difícilmente vamos a poder hacer interpretaciones válidas en términos de análisis financiero. ¿Por qué? Porque vamos a querer mezclar todo, vamos a querer eh, pretender resolverlo de nuevo con lo que dice el texto, con lo que dice el manual o con lo que dice la guía, y vamos a decir, ok, esta empresa está en este indicador entre tal y tal número, ¿no? Entonces está bien, sin darnos cuenta que se trata de una empresa que se dedica a un modelo muy particular, muy específico, y en la que ese grado de, por ejemplo, endeudamiento ya es nocivo, ¿no? O lo propio con los niveles de liquidez, podríamos agarrar y decir que estamos en el parámetro correcto cuando se trata de una empresa que necesita más bien niveles de liquidez mucho más elevados. Entonces, esto tiene que ver con tener también un mapa de cuál es la relación que tienen las empresas. Había puesto algunos gráficos adicionales acá para reflejar en la medida de poner un ejemplo el efecto del aislamiento el año pasado, ¿no? De la cuarentena rígida. Entonces, esto obviamente obligaba a las empresas, especialmente mayoristas de comercialización de productos masivos, a adaptarse, a ponerse al corriente, entre comillas, porque claro, muchos se vieron afectados, pero ahí habría que analizar si de verdad se ha hecho el esfuerzo intelectualmente honesto de estudiar lo que podría acontecer con toda esa alteración, digamos, de los patrones y de los hábitos de consumo, ¿no? Y aquí es donde se veía con más, eh, con una mayor
no quiero decir objetividad, porque no basta con que sean números para que algo sea objetivo, eso es muy, muy cuestionable en las actuales corrientes científicas, pero bueno, aquí se está reflejando una diferencia en la frecuencia de llegada al punto de venta, en la frecuencia en la que los consumidores estaban yendo al punto de venta. Eso es lo que baja de 68 a 53 veces, ¿no? En el trimestre de ir a un punto de venta en los hogares que participan de este panel. Y el ticket también se había incrementado en 27%. Eso significaba que de un promedio de 42 por punto de contacto con ya sea el canal moderno, el canal tradicional, la tienda de barrio o el canal door to door, subía en un ticket a 53 bolivianos con 40 centavos. Entonces esto significaba un incremento de 27. Y esto era lo más interesante, ¿no? Las unidades por acto que cambiaban, fruto de estas restricciones de salir de la casa. Entonces, uno compraba de 6.5 en el segundo trimestre de 2019 a 9.2. ¿Y esto qué significa? No solamente se incrementa el 41%, sino que uno tenía que maximizar, ¿no? La efectividad de cada salida que tenía, además por números de carnet y todo. Fue un desastre un tiempo. Tenía que ver muy bien, ya incluso las compras se planificaban, ¿no? Es como que de repente le ha pasado más de uno, pero que ya se hacía una lista, ya se veía bien qué es lo que había que reponer en la alacena, porque se necesitaba, ¿no? De una mayor rigurosidad en términos de planificación. Pero esto obviamente exigía que las empresas conecten sus modelos de negocio a lo que estaba pasando. Aquí también hay datos muy interesantes, porque dependiendo del nivel socioeconómico, habían distintas reacciones o distintos efectos en esas variaciones, ¿no? O sea, esta es una variación, digamos, tomando en consideración todo el panel, pero aquí ya segregándolo en niveles socioeconómicos. Entonces, por ejemplo, esa frecuencia que bajó en 21% en global, resulta que en el nivel socioeconómico bajo solamente era una reducción de 12%. Mientras que en el nivel socioeconómico alto era una reducción de 30%. ¿Por qué? Porque el nivel socioeconómico alto podía darse el lujo de no salir de su casa, no podía darse el lujo de encerrarse, habiéndose comprado toda la tienda o todo el supermercado y listo, no salir más, ¿no? En ese crecimiento del ticket de 27%, en realidad fue solamente de 15% en el nivel socioeconómico bajo y de 40% en el alto. Entonces aquí sería interesante ver el volumen de unidades por acto, pero de nuevo, no se refleja que siendo una tienda de barrio, siendo un carnicero, siendo un supermercado, siendo un modelo comercial de lo que sea, siendo un mayorista, uno debería definir estrategias y distintas formas de abordar todo esto que ha pasado, ¿no? Y si bien ahorita ya es una posteriori, es decir, después de la guerra todos son generales, ¿no? Lo que sí debería dejar en huella el tema de la pandemia es que deberíamos más tomar y prestarle atención a estar pendientes de todo tipo de planes de contingencia y de reflexiones y de hipótesis acerca de lo que puede pasar, ¿no? Si no, no se habría aprendido nada con todo lo que se ha atravesado. Este era uno de los principales efectos en términos de mercados. Había una fuerte tendencia, y que todavía se mantiene hasta hoy, hacia marcas más económicas, ¿no? Entonces ahí el porcentaje del share valor y la variación especialmente de cómo habían caído las marcas premium parece que no es tan relevante, pero en términos de movimiento de un trimestre comparado al año anterior es un montón. Suben las marcas económicas y bajan las marcas premium, ¿no? Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes? ¿Qué harían si fueran Pilandina? ¿Qué harían si fueran
Unilever, qué harían si fueran Procter Gamble, qué harían si fueran estas empresas, qué es lo que recomendarían. En ese momento hay que introducir nuevos productos, hay que eh, priorizar o impulsar más a ciertas marcas. Creen una marca como Ariel, ¿no? Si tuvieran ustedes la potestad sobre eh, algunos productos masivos. Si eres Ariel, convendrá impulsar este esfuerzo económico, o qué se tendría que hacer. Se tendría que hacer una mayor diferenciación, o se tendría que hacer una mayor orientación al volumen, o se tendría que hacer una orientación a la penetración de mercado. Es difícil, ¿no? Porque son momentos en los que la gente no tiene recursos. Entonces, ¿por qué tendrías que ir? ¿No? Por gasto por acto, por volumen por acto, en fin. Eh, Aquí vean misiones de compra. Esto es sumamente interesante porque en función a la combinación de productos que uno eh, adquiere, digamos, cuando visita un punto de venta, cuando visita el canal moderno o el canal tradicional o la tienda de barrio, se van estableciendo esas posibilidades de una misión de despensa, una misión de reposición, una misión diaria o de ítem urgente. Y lo que se ve aquí es que por lo menos la compra de despensa en el nivel socioeconómico alto sube a un 33%, ¿no? En ese segundo trimestre del año pasado que venía de la cuarentena. O sea, esto es lo que refleja que el nivel socioeconómico alto ha agarrado, ha ido y se ha comprado todo el supermercado y se ha encerrado, ¿no? Es lo que hemos visto ahí en la gente que tenía sus carritos llenos de papel higiénico, por ejemplo. Eh, ¿Cómo se conoce, por ejemplo, cómo se establecen estas misiones de compra? Bueno, se toma el número de ítems que tiene cada adquisición, cada visita, de nuevo al mercado o al supermercado o a la tienda o al door to door, y se hace un análisis de cuáles son las diversas canastas o cuáles son las diversas categorías que tiene cada factura. Y de repente alguno dice, pero no hay factura en el mercado tradicional. Claro, no se trata de factura como tal, sino de ticket de compra en un sentido de que cuáles son todos los productos que han tenido que ver con esa visita al mercado. Entonces, a partir de ello, y además incluyendo el monto que se ha gastado, lo que se hace es definir si es que hace una compra de despensa cuando hay una gran variedad de categorías y hay un fuerte volumen de adquisición, que es como el mercado que se hace cada fin de semana, digamos, en los hogares. Y además hay una gran cantidad de ítems, ¿no? De artículos. Entonces, una gran cantidad de ítems con gran diversidad de categorías o de canastas, y hay un gran volumen. Eh, Como vemos en el nivel socioeconómico bajo, ha habido, por supuesto, un incremento, pero no ha sido tan significativo. ¿Por qué? Porque obviamente hay una restricción de ingreso ahí, ¿no? Esto es lo que hemos escuchado todos, que decían, la gente vive al día, entonces no puede tener ese cambio de emisión de compra tan significativo. Entonces, en la medida en la que se va elevando el nivel socioeconómico, se podía dar esa misión de compra que prácticamente se vuelve de despensa o de reposición en el nivel socioeconómico alto. Ya no hay este gasto diario, que es, digamos, ir a comprar a la tienda lo que te falta, o el refresco de mediodía, o alguna cosa que surge espontáneamente, y menos el ítem urgente, ¿no? El ítem urgente es cuando vas y tu factura dice que te has comprado bolsa de gasas con alcohol y con tijera. Bueno, estás yendo a reparar alguna avería que se ha hecho a alguien, ¿no? O también en los supermercados, cuando la bolsa el ticket solo combina hielo, refresco y bebida alcohólica, entonces es más fácil identificar cuáles son las misiones, ¿no? Pero bueno, la síntesis de todo esto es volver a preguntarnos qué podrían haber hecho las distintas empresas conociendo estos datos, ¿no? ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Cómo es que eh, van a manejar la siguiente vez que ocurra algo similar? No, ojalá que no ocurra, pero eh, de todos modos es irle dando su espacio, ¿no? Al análisis y reflexión de todos estos efectos que ha tenido el confinamiento.
Aquí está en otros términos, despensa, reposición, diario y ítem urgente, en comparación histórica. Aquí están solamente 3 trimestres, pero aquí hay varios más. Entonces, sí ha sido significativa esta elevación, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿se habrá quedado así? ¿O también se le habrán agotado los recursos a los distintos niveles socioeconómicos? ¿Cómo es que hay que abordar cada nivel socioeconómico? ¿Qué tipo de mensaje le tiene que llegar a cada canal? Esto ha sido una variación en volumen, los que más se han beneficiado de la pandemia versus los que menos se han beneficiado en términos de cambio en el valor. Claro, tiene sentido que la gente pase de un comportamiento de consumo de leche fresca y leche formulada a leche condensada, ¿no? Leche fresca porque no podías de repente salir como antes todos los días, y leche formulada porque es carísima, ¿no? Entonces, de repente podría haber esta leche condensada fue curioso porque había un montón de gente haciendo pruebas de sus habilidades culinarias, entrando al mundo de la cocina, la leche evaporada por un tema de eh, preservación, y así en todos los casos, ¿no? Ver cómo eh, se van reflejando esas dinámicas, esos cambios de este producto ya lo sustituye por este otro, y cómo esto debería ser tomado en cuenta por las empresas. Esto era en cuidado del hogar, que es una de las eh, categorías. Obviamente subieron los productos de limpieza, lavandinas, esponjas, lavavajillas, jabones y demás. Y los que más se redujeron fueron, esto era curioso, bronceadores, bloqueadores, maquillaje y colonias y perfumes, ¿no? Hay pandemia, hay confinamiento, hay cuarentena y la gente se deja de perfumar, ¿no? O la gente se deja de maquillar. Bueno, esto también es señal de que mucho de lo que hacemos probablemente es para vernos ante los demás y no para beneficio propio o desarrollo personal, y por ende nos hace repensar, ¿no? Si de verdad tiene sentido seguir impulsando ciertos productos en el mercado. Como ya no sales ni bronceador ni bloqueador. La pregunta es si siguen así, ¿no? Estas tendencias. Esto que decíamos, ¿no? Variación en lácteos, leche condensada, leche evaporada, principalmente eh, por las incursiones de las personas en temas de gastronomía. Aquí lo que se perdió fue la venta por catálogo, es decir, la principal ruta de venta door to door. Y por supuesto lo que subió fue el mercado tradicional y el moderno, debido a ese cambio en las misiones de compra. Es decir, la gente compraba muchísimo más y compraba en lo posible para no salir en las 2 semanas siguientes, eh, con tal de no arriesgarse al contagio, ¿no? Más de uno podría decir, no, mentira, porque yo en mi casa salía todos los días porque no tenía que comer, ¿no? Y por supuesto, lo que hay que evitar aquí también es el efecto eco, ¿no? Es a veces proyectamos el comportamiento del resto de la sociedad en función a cómo se comporta uno y el entorno inmediato, o sea, los familiares y amigos más cercanos. Entonces, aquí está clarito, por ejemplo, ¿no? Como en los diferentes niveles socioeconómicos, la respuesta a la pandemia ha sido diferente también. Ahora, querer llevarlo a temas políticos de que no debería ser así, de que es una eh, barbaridad y es un ultraje, probablemente, pero esto para las empresas debería ser causal de eh, movimiento en términos de decisiones, ¿no? En activar nuevo aprendizaje para eh, abrirse a nuevas formas de interpretación y de lidiar probablemente a futuro con temas similares. Aquí hay frecuencia y ticket por canal, esto creo que no es tan relevante. Esto lo ponía por los emergentes. Si bien está aquí el moderno, el tradicional, las tiendas y los emergentes, directamente no está door to door por esta caída aquí prácticamente desaparece el verde, ¿no? Porque, claro, no podían salir a tener contacto con clientes. Pero los emergentes, ¿quiénes son? Son justamente
las aplicaciones de delivery, las ventas por WhatsApp, por Marketplace, por redes sociales, y que tienen ese impacto, ¿no? En relación a la pandemia, y que creo que aquí se refleja mejor, ¿no? Las ventas por internet y por telefónico, telefónico, si mal no recuerdo, incluía WhatsApp, así que probablemente muchos de los cambios en el comportamiento del consumo posterior a marzo de 2020 no se hubieran dado si es que no hubiera gatillado la pandemia los efectos que ha tenido. Pero ahora la pregunta es, ¿se van a mantener así? Después de que nos vacunen a todos, la gente va a seguir utilizando estos servicios digitales. Ya de alguna manera se nos ha acostumbrado a, eh, no sé, mantenernos en reuniones virtuales y tratar de no salir de casa. O todo va a volver a la normalidad, como señalan algunos, ¿no? Eso es importantísimo para ir respondiendo a estas preguntas, ¿no? Que tienen que ver con entender, por lo menos de manera aproximada, eh, cómo es que funciona cada una de las empresas sobre las que vamos a hacer el trabajo de análisis financiero, ¿no? Entonces, si bien empezamos por todo este recorrido, que es un trayecto más cualitativo incluso, queremos llegar a los números, sí, por supuesto, pero esos números van a ser carentes de sentido, carentes de significación, si antes no tenemos una claridad respecto a preguntas como las que están en pantalla, ¿no? En primer lugar, ¿cuál es el valor que genera la empresa? ¿Qué se ofrece específicamente? Aquí habría que añadir cuáles son las interpretaciones que tiene el público respecto a lo que tú vendes. Retomando la famosísima frase de Peter Drucker en la que señalaba que en realidad rara vez los clientes compran lo que las empresas creen que les venden, ¿no? Lo que los emprendedores creen que les venden a las personas. Esto tiene que ver con un reductivismo que cada vez está siendo reemplazado con más fuerza por análisis que son mucho más profundos en el entendimiento de cuál es la relación de contratación del público con cada empresa. Entonces a veces uno cree que vende solamente comida si tiene un restaurante y no está viendo los demás matices que por supuesto el público decide apreciar o no, pero que como no se puede poner en posición reductiva de qué necesidad cumple cubre, digamos, el producto, en qué tipo de satisfactor se convierte, y te lo simplifica, ¿no? A comida o a la necesidad de alimentación. Lo propio pasa con los segmentos, ¿no? Muchos empresarios a los que les dices, ¿y a quién les vendes? Y te responden, a todos. Y claro, mientras más amplias sean las respuestas a estas preguntas, muchas veces denota una falta de comprensión específica, diríamos, de cómo se desenvuelve o cuáles son los factores que han llevado a cierta empresa a tener cierto tipo de desempeño, ¿no? Entonces, ahí, de nuevo, mientras se crea que todos los hoteles se dedican al hospedaje así en general, y no veamos las diferencias que hay internamente entre cada uno de los tipos de modelos de negocio, lo propio pasa con las universidades, ¿no? Ayer hacía un ejercicio en otra materia y preguntaba, ¿es la misma propuesta de valor? ¿Es eh, la misma configuración en cuanto a características del servicio, lo que se ofrece en la Universidad de NUR, en la Universidad del Valle, en la UPB, en la BOL o en otra? Y claro, reducir la propuesta, el servicio a contenidos educativos es ser sumamente reductivo, ¿no? Y por ende no entender bien cómo funciona el modelo y por ende no poder interpretar los estados financieros y el desempeño, ¿no? Esto ya tiene que ver con cómo entregar valor, cuáles son las rutas que tenemos de contacto con los clientes, eh, en síntesis, cómo proporcionamos el valor que entregamos. Aquí, por ejemplo, qué acompañamiento obtiene el cliente es muy distinto en un restaurante de comida rápida a un restaurante buffet,
o una cadena de em, restaurantes gourmet, digamos. Entonces ahí es donde vamos a empezar a ver estos matices y por supuesto también tratar de encontrarlos reflejados en los estados financieros, porque eh, la desagregación de los ingresos, la desagregación de los gastos va a tener que corresponder a cada uno de estos modelos en particular, ¿no? Y a las estrategias también que definen. Aquí está en términos de cómo se captura el valor, cuál es el modelo de monetización principalmente, ¿no? A qué márgenes puedes aspirar. ¿Será que todas las empresas tienen márgenes entre lo que normalmente ponen los libros, ¿no? Tener un margen neto entre 5 y 15% y tienes que tener un ROE de 10 y 20%. ¿Cuánto es el ROE de la cervecería, por ejemplo? 32%. Ah, ok, entonces vamos rompiendo un poco los esquemas respecto a cuánto debería ser un patrón universal, porque cada modelo funciona distinto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en costos críticos, puede que para una marca que fabrica cierto producto eh, tengan cierta estructura de costos y para otra marca que está en el mismo sector, está en el mismo eh, tipo de resolución de problemática al usuario, al consumidor, al cliente, se manejan las cosas de manera muy diferente, ¿no? Entonces, no puedo agarrar y esperar decir que los costos tienen que ser, por ejemplo, el 50-60% de los ingresos en todos los casos, ¿no? En cierta industria. Eso sería un reductivismo nuevamente y me estaría impidiendo ver qué es lo que yo espero eh, considerar de la compañía para decidir si otorgarle un crédito, por ejemplo, o si se le da el visto bueno para que haga una emisión en el mercado de valores. Ese es el factor fundamental aquí, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algunos elementos adicionales ya en el sentido de eh, elaborar propuestas. En el caso de producción, por ejemplo, si de todo lo que hacemos vale la pena seguir haciéndolo, ¿no? O sea, vale la pena seguir concentrándome yo en hacer las salchichas de las salchipapas que vendo, de los jados que vengo, o puedo comprar salchichas ya hechas, ¿no? Si puedo comprar salchichas ya hechas, ¿cuáles tendré que comprar? Incluso aquí se apela muchas veces, y esto lo mencionaba creo en alguna oportunidad, eh, se apela demasiado a ese concepto malsano de competitividad cuando se distorsiona con ampliar tu margen a toda costa, ¿no? Y con a toda costa me refiero a, está bien comprar salchichas de dudosa procedencia con tal de mejorar mi margen de ganancia. Bueno, eso por supuesto tarde o temprano va a afectar el valor de la compañía. Entonces, si un reductivista viene y te dice que los demás salchipaperos están teniendo un margen bruto entre eh, 50 y 60% y vos no estás llegando a esos niveles, esa sería una buena pregunta para empezar. Digamos que ustedes tienen un snack, es un snack al que va mucha gente, están pensando abrir sucursales, ya tienen unos 5 a 7 años en el mercado, y comparando sus salchipapas con el resto de los salchipaperos sobre los que se hace análisis de otorgación de un crédito microempresarial, el margen bruto está más o menos por 50-60%. Ustedes están más o menos en un margen bruto de 30-40%. Y el analista les dice eso, ¿no? O sea, ¿por qué si la mayoría está en un margen de 50-60, ustedes están en 30-40 a lo largo de los últimos 6 años, por ejemplo, ¿no? Que es el estándar de la industria. Eh, ¿Cuáles podrían ser las razones? No sé si a alguien se le ocurre dar alguna explicación de por qué ustedes estarían en 30-40 y en una posición de defender su modelo de negocio, eh, siendo que el resto está en 50-60 y de nuevo, ¿no? Este analista medio reductivo les está diciendo, no, ustedes no son competitivos ni hacen bien las cosas porque tienen un margen bruto menor. Automáticamente lo está reduciendo a que como el margen es menor, ustedes son nabos, entre comillas, ¿no? Siendo muy coloquiales. Entonces, ¿de qué forma se podría
sustentar eso, ¿no? Y de qué forma además hacerle ver al analista que está equivocado. Adelante, Luz. Probablemente es porque nuestros precios de venta son menores. Entonces, eso hace, bueno, entonces estos serían nuestros costos operativos podrían ser altos y por Ajá. eso nuestro margen es menor. Pero también puede darse el caso de que nuestros precios sean menores y de alguna manera no estemos acaparando el mercado que queremos, porque usualmente se bajan los precios para poder acaparar más mercado. Uh-huh. Y la baja de precio estaría justificada por el volumen de venta, pero quizá no hemos logrado el volumen que esperábamos, entonces por eso es menor la utilidad a lo que esperábamos. Excelente. Me encanta la respuesta, solo que además quiero agregar que no necesariamente es una connotación negativa, ¿no? Esto ya es algo que está reflejando Luz con sus ejemplos. No necesariamente porque yo llevo un margen menor en comparación con el resto de los que, entre comillas, se dedican a lo mismo que yo. Ahí quiero que evitemos los reductivismos de, pero si yo hago lo mismo, vendo salchipapas, ¿no? No es lo mismo. O sea, el modelo de negocio puede tener aparentemente la misma propuesta, el mismo producto o las mismas características, pero en el fondo la gente aprecia otras cosas y por ende su modelo de negocio es diferente y ya Luz le ha dado el clavo con algunos matices, ¿no? Mi modelo de monetización es distinto, yo llego a un margen bruto de 30-40 porque podría ser que mis precios son más bajos y por eso la gente me quiere más, pero en compensación yo vendo pues 10 millones de bolivianos en salchipapas y la mayoría de mis competidores que no están dispuestos a bajar sus precios venden muchísimo menos. Entonces, su modelo de monetización, el tipo de margen que tienen, es diferente, pero porque ustedes han encontrado una manera de configurarlo de una forma distinta, ¿no? No sé si alguien más quisiera dar alguna apreciación a mi ejemplo un poco improvisado, pero si ustedes llegan eh, a un nivel de margen bruto de 30-40, la comparación que hace su analista reductivo es, no, tú estás como que 20 y 30 puntos por debajo, entonces me da miedo tu negocio, ¿no? Ustedes podrían demostrarlo de muchas formas, ¿no? Añadiendo un montón de hipótesis y conjeturas por ahora, pero de eso se trata, ¿no? De encontrar modelos que eh, más bien estén siendo, entre comillas, disruptivos, porque últimamente la palabra se la tergiversa mucho, pero eh, ya Luz da algunas luces, ¿no? Siendo un poco semántico al respecto. No sé si alguien más quisiera dar algún criterio o algún comentario. Buenas tardes, licenciado. Adelante, Omar. Buenas tardes. Bueno, podría ser un motivo el tema de la calidad, ¿no? Uh-huh. Competidores pueden estar utilizando embutidos de bajo costo, puedan estar usando aceite 3, 4 veces, ¿no? Y mi fin no es simplemente tener ganancias, sino crear un estatus, crear jerarquía, ¿no? Vender Uh-huh. calidad. Excelente, excelente. Ese es otro matiz que se quería eh, introducir, ¿no? Luz ya lo venía diciendo con el tema de los costos operativos, pero aquí que estamos hablando solamente del margen bruto, es decir, solo podemos llevar el análisis al costo de ventas, pero en ese costo de ventas ya está reflejado el tipo de insumos que uno utiliza, ¿no? Entonces, en esto que Omar llama estatus, probablemente yo me estoy animando a tener un margen menor, un margen de ganancia bruta menor, pero pucha, la gente que come en mi boliche no se enferma, pues, ¿no? La gente que come en mi boliche come rico, la gente que come en mi boliche tiene la seguridad de que no estoy usando aceite requemado, o sea, eso lo deben conocer, ¿no? No son mitos urbanos, eso de que cierta cadena le vende el aceite a la otra cadena y la otra cadena lo vende a los puestitos a veces eh, de carritos y demás, eso no es tan jalado de los pelos como se quisiera, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Obviamente, mi precio puede ser el mismo, a diferencia de lo que señalaba Luz, porque también podría venir por un tema de precios, ¿no? Yo vendo mucho más barato, pero eh, decido marginar menos para tener más volumen de ventas. Pero también podría venir del otro lado, ¿no? Mi precio es muy similar, pero se nota, pues, el estándar de calidad que tiene el producto. Entonces, aquí no estaríamos hablando de que salchipapa es salchipapa, ¿no? No estaríamos hablando de que snack es snack. Si ahí le aumentamos el tema de margen operativo, es decir, incluimos los gastos administrativos, comerciales y demás, podríamos ver que hasta el local tiene una mejor, una mejor estética, o sea, es un lugar más amigable, más atractivo, es un lugar tiene un ambiente más cómodo, ¿no? Han invertido en propiedad, planta y equipo, por ejemplo, en muebles que la gente aprecia, porque no hay que olvidarse, ¿no? Los estándares que aprecian algunos segmentos no necesariamente son los mismos que los que aprecian otros. O sea, yo no voy a agarrar y voy a ponerle unos sillones muy fifís, digamos, a mi puestito de ventas que más bien atiende a un segmento más popular, ¿no? Porque probablemente ni se lo va a considerar como algo valioso, o automáticamente se va a interpretar como que estoy queriendo subir mis precios. Esto creo que alguna vez igual lo reflejaba en un ejemplo que me tocó ver de un amigo que tenía un negocio de comida justamente ahí por la Yampu, y él decía, ¿no? Yo no voy a cambiar mis vasos, ni voy a cambiar mis mesas, ni los plásticos que cubren mis mesas, porque yo atiendo a este segmento específico. O sea, mi boliche, por más de que esté localizado por ahí, no es para el gringo turista, sino es para la gente que trabaja por acá. Entonces, y es entender el modelo de negocios, entender cuál es la lógica que está percibiendo el público, no ustedes mismos. Porque claro, esa vez, recuerdo, reclamamos, ¿no? Y cambiar tus vasitos a una cosa más, entre comillas, ¿no? Nosotros viendo una percepción muy miope, cambiar tus vasitos a algo más bonito, más decente. Él decía, no, más bien ustedes son los que no saben, porque la gente cuando percibe eso, cuando yo cambio mi póster de Laura León y le pongo alguna cosita ahí que parece media fifí, ya la gente como que desconfía y piensa que estamos queriendo subirle el precio. O ya automáticamente lo interpreta como que este lugar debe ser caro. Entonces, no sé si me dejo entender la importancia de esto. Ya no vamos a poder ver el reflejo del desempeño de un negocio si es que nos manejamos en términos de que este indicador tiene que estar entre esto y esto, ¿no? O sea, este indicador tiene que estar entre esto y esto. Por supuesto, hay parámetros, pero en la medida en la que vamos acumulando algunos grados de marcos de regularidad, es decir, cuando ya podemos agrupar, ¿no? Por eso les empezaba a dar esta aproximación a firma de capital intensivo. O sea, esperaba, imagino que muchos lo han hecho, de agarrar, pues, antes de que yo diera los matices, de agarrar Google y de qué miércoles es firma de capital intensivo. O sea, es una compañía que requiere fuertes niveles de inversión de capital, ¿no? O sea, como trabaja con equipos, maquinaria sofisticada, tiene que estar permanentemente reemplazando, manteniendo, adquiriendo nuevos bienes de propiedad, planta y equipo. Entonces esto involucra que para que tú decidas hacer un negocio de esa envergadura, seguramente tienes claridad o tienes algún grado de certeza de que vas a tener una demanda permanente y activa, ¿no? O sea, tú no vas a poner una empresa de distribución de energía eléctrica si no supieras que ya cuentas, digamos, con la aprobación y la licitación de, qué sé yo, del poder ofrecer el servicio en cierta locación, ¿no? O sea, no sé si me dejo entender con eso, pero no va a servir de mucho que uno invierta 10 millones de dólares si no tiene un nivel de generación de flujo de efectivo que más o menos está asegurado en el tiempo. O sea, no voy a entrar con 10 millones de dólares a competirle al lado, ¿no? O sea, y esto es entender todos estos matices de por qué algunos negocios funcionan con ciertos niveles de endeudamiento, con ciertos niveles de liquidez, con ciertos niveles de rentabilidad, con ciertos niveles de actividad,
y no los podemos universalizar, ¿no? O por lo menos es lo que vamos a intentar. Ya de por sí la lectura que han hecho, y si la han llegado a comparar con los otros textos que hay ahí en el siglo, ¿no? de conocimiento, si no lo han revisado hasta ahora, o si no lo han anotado en su momento, ahí lo dejo en el chat, pero hay bastantes textos, ¿no? Incluido el que subo a Moodle, que son capítulos específicos, pero como siempre digo, en la medida de lo posible traten de comparar, incluso para ver que tal autor dice que se calcula de cierta forma y tal otro autor se calcula de otra forma. No debería ser un impedimento, no debería ser algo que nos incomode, más bien ver las perspectivas de los porqués, ¿no? O sea, ¿por qué decide calcular de esta forma en tal caso y de esta otra forma en este otro caso? Ah, ok, se trata de que es una empresa cuyo inventario, por ejemplo, se puede considerar un activo fácilmente liquidable. En cambio, en el otro, no tanto, ¿no? El otro vende reactores nucleares, ¿no? A ver, vender un reactor nuclear, bueno, eso es más difícil, ¿no? Entonces no lo puedo considerar, a pesar de que es activo corriente, incluso tal vez me animaría a no ponerlo como porción corriente, sino más bien no corriente, pues no sé si lo voy a poder. Y obviamente estoy siendo burdo porque sé que los reactores nucleares no se venden así como si fueran cualquier cosa, ¿no? Pero quiero llegar a una ilustración, ¿no? Entonces, eso, no sé si habría hasta acá algún comentario, algún ejemplo adicional, ¿no? O alguna consulta. Licenciado, buenas tardes. Buenas, Paola, adelante. Otro punto importante tal vez quizás también sería, licenciado, la presentación del producto ¿Ya? y que nosotros tenemos una mejor presentación que la competencia. Y otro factor importante también sería lo que es la tributación, ¿no? Que cuando ya tienes una empresa constituida y todos tus papeles están en norma, ya tienes que empezar a usar lo que es la facturación mediante sistemas y computadora, ¿no? Entonces yo creo que eso igual le resta lo que es la utilidad que generas como empresa. Quizás tú sí estás generando conscientemente todo lo que es los pagos de lo que es brindar las facturas, y quizás tu competencia esté evadiendo eso y quizás por ese motivo también está resultando con mayor utilidad que la tuya. Excelente, excelente, Paola. Muchos matices que hay que evitar de reducir a generalidades muchas veces, ¿no? No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Yo, licenciado. Adelante, Albina, y luego, no sé quién está con un parlante o algo así de música, pero adelante, Albina. Buenas tardes, licenciado. Quería opinar al respecto, indicando que para, para ofrecer un producto al mercado y obtener ganancias, es necesario marcar la diferencia. Es como dicen muchos grandes, ¿no? Que pueden existir muchos negocios iguales, pueden existir muchos pollos en esto, pero la cuestión aquí es marcar la diferencia, hacerlo quizás cosas a lo mejor que los demás, hacerlo de una etapa diferente, que sea más rica, que tenga más sabor. Esas cosas yo creo que son aspectos muy importantes. También se podría usar las nuevas tendencias, ¿no? De estrategias en cuanto a marketing, por ejemplo, el neuromarketing, que analiza, ¿no? Cómo el cerebro reacciona a ciertos productos, qué es lo que a la gente le puede gustar de acuerdo a sus reacciones cerebrales, ¿no? Del cerebro, estímulos que causan ciertos productos. Exacto. Y sí, y lo que sí se podría hacer sería, digamos, reducir el costo de administrativos que está indicada para obtener más ganancias. Okay. Excelente, Albina, muchas gracias. Y ahorita voy a hacer algunos comentarios porque quisiera ver dónde estos elementos que ustedes están citando y señalando, yo debería encontrarlos en los estados financieros, ¿no? Pues no se olviden,
cada decisión que uno toma en cualquier organización, sea grande, sea pequeña, sea un emprendimiento que recién empieza, sea una compañía, una corporación ya consolidada, sea lo que sea, yo lo que estoy tratando de identificar, bueno, lo vamos a ver con más minuciosidad en estas sesiones, pero yo lo que estoy tratando de ver es reflejar todo eso que yo comprendo del modelo de negocio en números, en los estados financieros. Y si no hay consistencia, ahí ya me empiezo a preocupar, ¿no? Porque como ustedes mismos han dicho, si yo voy a ofrecer un mayor estándar de calidad, si yo voy a adoptar, digamos, estas nuevas tendencias en investigación de mercado, de comportamiento de consumo, neuromarketing y demás que señala Albina, ¿dónde debería haber reflejado eso en mis estados financieros? ¿No? O de repente algún escéptico dice, no, pero eso no se va a ver en los números. No, pues es que se tiene que ver, esa es la lectura de estados financieros, ¿no? Ese es el análisis más bien de una empresa que está sana, que tiene congruencia entre lo que dice, hace, piensa y siente. ¿A qué me refiero? El empresario, el gerente, agarra, viene, te visita a ti como oficial de crédito. Me estoy poniendo mucho en esa posición porque es donde la mayor parte del tiempo se utilizan estos elementos. Pero es agarrar y decir que te está contando un cuento y además con estados financieros medios chuecos, pero que tú no puedes saber en ese momento, y luego empiezas a hacer preguntas, ¿no? Y empiezas a hacer conexiones, ¿no? ¿Con qué tipo de estrategia utilizas? O sea, ¿cuál es tu modelo de aterrizaje al mercado? Y esto lo tienes que ver reflejado y consistente con los números. Esa es la idea de toda esta parte de análisis financiero, ¿no? Si nos vamos a quedar con que, tiene, digamos, qué sé yo, ¿no? Un ROE tiene de 30%, no, qué elevado, listo, denle el crédito, podemos estar cometiendo errores grasos, ¿no? Y esto es lo que tenemos que evitar. Creo que había una persona más que quería dar alguna opinión, adelante. Licenciado, buenas tardes, nuevamente yo. Buenas tardes, Omar, adelante. Bueno, de lo que estábamos comentando, ¿no? Acerca de las empresas, en el tema de calidad y esa parte que, lo que le decía anteriormente, ¿no? Que la intención no siempre es generar solo ingresos, ¿no? Tal vez posicionarse. Ahora, por ejemplo, ha cobrado mucha notoriedad el tema de los BPMs, ¿no? Las buenas prácticas de manufactura. Ajá. Las empresas han entrado a este ritmo de manipular los alimentos en toda la cadena con inocuidad. Entonces, bueno, ahora resaltan, ¿no? Y alguien que va a adquirir un producto alimenticio, obviamente va a preferir adquirirlo de una empresa que esté respetando las BPMs. Ajá, exacto. Y también donde más he visto, por lo menos los años en los que me dedicaba mucho a ello, eran las empresas farmacéuticas, ¿no? Porque, claro, uno va a la farmacia y por más de que es un gasto que les decía, no es discrecional, porque yo no puedo elegir entre curarme o no curarme, no voy a poner en cuestionamiento si quiero sanarme o no, ¿no? Sino más bien tengo que comprar el medicamento. Pero entre varios medicamentos pueden haber diferentes alternativas y ahí puede ser una guía, esto que señala Omar, que es la típica diferencia también entre medicamentos genéricos y los que son de marca, ¿no? Pongo un ejemplo burdo que seguramente más de uno lo conoce. ¿Cuánto cuesta un omeprazol genérico en la farmacia? Creo que hay incluso ahora chinitos de 50 centavos y demás, pero que pucha, uno al ver nomás la presentación dice, no, de verdad esto me voy a tomar y no sé si me haga bien o no me haga bien. Un Ulcosol de Bagot te cuesta, no sé si sigue así, 6, 7 bolivianos en su época, y entre comillas es lo mismo, pero ese es lo mismo, no es tan reductivo como nos hacían pensar en las tendencias de que es universalizante. Y bueno, lo voy a llevar a un tema de costos, ¿no? Cuando hacíamos materia prima, más mano de obra directa, más costos indirectos de fabricación, y todo esto lo llevaba a un costo unitario y ahí le aumentaba un margen, ¿no? Y ese margen, en los textos con los que yo he estudiado, por ejemplo, siempre decía, ese margen tiene que estar entre 25 y 30%, ¿no? Yo decía, ¿de dónde? ¿No?
Si yo le estoy poniendo una materia prima que tiene factores de diferenciación, yo uso un insumo, no sé, alemán, no porque sea alemán automáticamente es bueno, ¿no? Porque tiene estas características, estos atributos que posibilitan que haya una mayor duración, que es más resistente, qué sé yo. ¿No? La mano de obra que he utilizado no son niños esclavos en la China, ¿no? Son personas que están siendo bien pagadas, que cumplen con la normativa, los costos indirectos de fabricación, no estamos operando en un lugar en el que haya contaminación, tóxicos, entonces esto, por supuesto, va a ser algo subjetivo, ¿no? Y de lo que se trata es de justamente analizar también que no todos están buscando el mejor estándar de calidad. Ahí, de nuevo, habría que volver a revisar lo que seguramente han estudiado o van a estudiar en la administración de operaciones. La mejor tecnología es la que más efectivamente se puede utilizar, ¿no? Y a veces hay quienes también podrían estar usando materias primas muy sofisticadas, muy elevadas, siendo que su mercado no lo aprecia así. Como cuando van y compran artículos de grifería, por ejemplo. En la grifería pueden tener una marca, qué sé yo, muy sofisticada, europea, Ginebra me parece que es una de estas, no sé si se pronuncia así, pero esta es grifería, por ejemplo, que tú pondrías en tu casa cuando lo estás construyendo para ti. Y ese es otro tipo de estándar de calidad al que tú buscarías, por ejemplo, si vas a alquilar algo, o si eres una constructora que está haciéndolo para vender. Desde que suena muy duro lo que estoy diciendo, y en ninguna forma quisiera que se interprete como que hay que estafar a la gente. Pero ese es el problema. O sea, el modelo de negocio muchas veces está enfocado de distinta manera a los distintos públicos a los que atiende, ¿no? Entonces, creo que tiene similitud con mi ejemplo de los vasos de refresco en mi pequeño restaurante, ¿no? Yo voy a tener pues, mis vasitos de 50 centavos porque donde opero todos se pelean y se agarran a puñetazos con los vasos incluidos, entonces cada vez tengo que reponer vasos y ahí claro me basta con vasos de 50 centavos a el vaso de no sé, pues grifería, ¿qué es? Cristalería francesa y toda una serie de mayores insumos y artículos. Bueno, ¿cuál es la síntesis? El tipo de gasto operativo, lo quería llevar un poco al ejemplo de Paula, pero el tipo de gasto operativo, el tipo de reconocimiento de gastos de investigación, desarrollo, eso también quería llegar con el ejemplo de Albina, ¿no? Si yo voy a hacer investigaciones de neuromarketing, seguramente voy a tener más gastos de investigación, ¿cierto? Más gastos de conocimiento, consultoría y de todo lo que tiene que ver con innovación. Entonces tiene sentido que yo haya un porcentaje muy elevado de ese tipo de gastos en los gastos operativos de cierta empresa y que ni siquiera los huela en otro tipo de compañía. Entonces, bueno, creo que ya más o menos está asentada la cosa, porque la síntesis de todo lo que acabamos de ver es que toda decisión, toda estrategia, toda característica del modelo de negocio que yo aplico, ejerzo en las compañías que administro, de las que soy dueño o a las que voy a analizar por fines de canalización de recursos o alguna otra aplicación que se pueda considerar, todo eso se va a ver reflejado en los números. Y si no se reflejan los números, si no hay consistencia, si no hay concordancia con lo que me estás contando de cómo funciona tu negocio y lo que yo veo en tu estado de resultados, al final de repente incluso me terminas confesando, ¿no? Ah, vas a disculpar, licenciada, es que, no, pues es chuto, ¿no? Todos tus números no cocinados. Ya, ok, valoro tu honestidad, o sea, en realidad no, valoro tu sinceridad, no sería tanto honestidad ahí, ¿no? Pero valoro que seas franco conmigo, pero no te puedo dar un peso, o sea, no te puedo dar el crédito, no te puedo dar lo que me estás pidiendo porque no tengo forma de medir el desempeño, no tengo forma de revelar estas dos cosas que ya tendrían que ver con calidad de los estados financieros, ¿no? Esto es cómo se ha producido la información contra cómo se ha interpretado el desempeño. Y aquí es donde vamos a establecer una línea que muchas veces
parece confusa, pero en realidad espero que con esto se aclare un poco, ¿no? Una cosa es cómo ha sido producida la información con la que estamos pretendiendo hacer este proceso de análisis financiero. Esto tiene que ver con las prácticas contables, el cumplimiento de la norma, como señalaba Paola, ¿no? Ver si es que, bueno, en nuestro entorno muchas veces en etapas iniciales, no digo que sea bueno o malo, pero muchas empresas comienzan tratando de esquivar la también sobrecarga tributaria que tenemos en este país, pero en ese transcurso de tiempo lo que yo tendría que empezar a diferenciar es si esos números en primer lugar son confiables, ¿no? O sea, si yo estoy tomando estados financieros que están auditados por un tercero independiente, es decir, una firma de reputación, que yo sé que no se va a vender por unos pesos para emitir un dictamen limpio, eso tiene que ver con la calidad de la información. Es decir, esas cifras en las que voy a basar mis decisiones, en las que voy a basar mis interpretaciones, mis análisis, son de un buen estándar de calidad. Es información confiable en la que me estoy basando para emitir mis criterios. Aquí ya habrían dos extremos, ¿no? Si esa calidad, lo estoy poniendo ahí como alto o como baja, pero sé que es el estándar de calidad, no la calidad en sí misma, pero sí es información confiable en otros términos, ¿no? O sea, si el proceso de lo que decíamos al inicio de la materia, de registro, de clasificación, de tratamiento contable, ¿no? de cumplimiento normativo, es alto o es bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque del otro lado va a estar la calidad del desempeño. Y esto ya es el sentido interpretativo, hermenéutico, el agarrar y decir 927 es bueno o es malo, ¿no? Aquí lo que estoy viendo es si se ha llegado a computar bien ese 927. En cambio, de este otro lado ya estoy sumergiéndome en la interpretación de ese 927. Si no me dejan entender, háganmelo notar, por favor. Pero aquí está un poco la separación que muchas veces se hace entre cuál es el enfoque administrativo y cuál es el enfoque, sí, podría decir administrativo financiero, y cuál es el enfoque contable, ¿no? Porque, claro, contabilidad, como decíamos, el registro de las transacciones, de toda actividad, de todo hecho económico en la organización, esto tiene que ver con la calidad de la información que se produce. Si se cumple la normativa, si se cumplen los principios, si se cumple con todo lo que se ha dicho en términos de cómo hacer el debido registro transaccional, entonces ahí hay una calidad de la información apropiada, ¿no? Y solamente si hay una calidad de la información apropiada, yo puedo pasar a este segundo ámbito, ¿no? Porque ¿de qué se trata? Si es que la calidad de la información es baja, es algo que se ha hecho de forma irresponsable, directamente yo ya no puedo hacer todo esto. O sea, ya no tiene sentido el hacer análisis financiero, porque la información ya está distorsionada. Entonces, muchas veces lo han debido notar, ¿no? Hay empresarios que, bueno, alguna vez recuerdo un caso en el que venía y decía, no, es que al final no sé si estoy ganando o estoy perdiendo, porque se supone que vendo un montón y yo los cálculos a grosso modo que hago generan utilidades y debería ser rentable y demás, pero al final del mes no tengo un peso. Y claro, primer síntoma, primer signo de que, a ver, mostrar tu contabilidad, quién está haciendo la contabilidad, cómo se está haciendo la contabilidad, y es un chiste, ¿no? O sea, ahí es donde no se cumplen los estándares, y por ende, ya automáticamente, al ser baja esa calidad de la información, no hay forma de evaluar resultados de la compañía o considerarla, como dice aquí, como alternativa de inversión. O si estamos de nuevo en el ejemplo de el oficial de crédito, vas a tener que encontrar otras alternativas para medir su desempeño o directamente no lo vas a considerar como potencial cliente, ¿no? Ahora, cuando la calidad de la información es alta, y diríamos es esta que cumple con
desarrollo probo de los números, entonces ahí ya podemos empezar a tener un sentido interpretativo, ¿no? En cuanto a la calidad del desempeño. Es decir, ahí como ya confío en los números, ya puedo hacer estos cálculos, ya puedo hacer estas gráficas, ya puedo hacer toda la investigación adicional que me va a poder hacer conocer si es que esta compañía está por buen camino o está por mal camino, ¿no? Cosa de que cuando la calidad de la información es alta, yo ya puedo decir, el desempeño ha sido bajo, pueden darse, ¿no? esos casos en los que yo confío en esa información, pero la empresa no ha tenido un desempeño como el que hubiera querido. Y esto, por supuesto, va a tener una reducción en el valor. Ejemplos, no ha llegado a las metas de ventas que se habían dispuesto, no ha llegado a los límites de costos o de gastos que se habían definido. Como decía, ¿no? La calidad del desempeño ya va a tener que ver con la concordancia con objetivos, estrategias, misión, visión y muchos otros temas. Eso ya refleja en términos de números. Pero primero tengo que basarme en información que sea pues consistente. Ahora, del otro lado, y en la medida de lo posible, esperar que las empresas ofrezcan una calidad de la información pertinente, y si eso se combina con una buena calidad del desempeño, entonces ya podemos decir si esta es una compañía en la que se puede invertir, a la que se le puede dar este nivel de crédito, que podríamos considerar como grupo de inversiones, como una adquisición o una fusión de repente, a raíz de todos los análisis que podamos realizar, ¿no? Entonces, esta es un poco la separación a veces que se da entre la perspectiva contable y la administrativa, financiera, ¿no? de decisiones. Por supuesto, no estoy diciendo que la misma persona no pueda hacer las dos cosas, ¿no? Es en realidad a lo que se trata de empujar también a la perspectiva que muchas veces es reductiva en este sentido, como que yo ya cumplí mi parte porque ya he hecho los libros, ¿no? O sea, yo ya he hecho mi aporte, ¿no? Ahí es donde hay que nomás empezar a estudiar toda esta otra parte, porque mucho de lo que se está viendo en términos de a dónde están yendo las perspectivas del lado de calidad de la información es ya a términos solamente informáticos, ¿no? O sea, me refiero al apalancamiento de las herramientas digitales para producir cada vez más información que sí sigue siendo precisa, sigue siendo confiable y demás, pero aquí hay falencias, ¿no? Porque, a ver, conecta la planificación estratégica con los números que han obtenido en los últimos 4 años, y ahí es donde hay un poco las limitaciones, ¿no? Porque de nuevo, ¿no? Es algo reductivo, ¿no? Porque ya dice que la utilidad es de, no sé, 1 millón, entonces basta, pues está bien, ¿no? Entonces ustedes ya conocen que sería muy miope ahorita si decidiera basarme en una utilidad contable de 1 millón para hacer una distribución de dividendos, por ejemplo. O sea, tengo que integrar muchos matices, y esos matices que se van integrando van a venir un poco de este lado. No sé si me dejo entender con la diferencia entre estos dos campos, pero basta con que la calificación de los procedimientos, los métodos que se han aplicado para producir los datos, las cifras, sea baja, como para que ya no tenga mucho sentido hacer un análisis, una interpretación del desempeño, porque no se puede saber, ¿no? Es esto que les comentaba, ¿no? Este señor decía, al final yo me llevo poquita plata, decía él, y yo pienso que me pago poco, siendo que me mato y me muelo en mi empresa, y además vendo un montón y según lo que yo calculo mis utilidades deberían ser altas y yo debería poder llevarme una buena cantidad, pues no me llevo y no sé dónde está el problema. Claro, el problema estaba acá. Puta, ¿no? Pues que le estaban haciendo las 3000 sucias en cómo se produce, ¿no? Esa información, y obviamente se trata de cumplimiento de estándares. No sé si hasta acá todo medianamente claro. Aquí podríamos ver algunos ejemplos para terminar. A ver, este es un típico caso de los gráficos con los que contamos en los reportes de
de análisis financiero en los trabajos documentales. Esto es la evolución de la cartera. Entonces aquí vamos viendo de nuevo, ¿no? Si esta era nuestra idea de cómo llegar a 2018 en términos de distribución de la cartera, especialmente luego de que la ASFI ha tenido que empezar a controlar que se cumplan, ¿no? los porcentajes dispuestos por el gobierno para que parte de la cartera se vaya a tal tipo de créditos, la otra parte a tal tipo de créditos. Entonces esto nos permite ir controlando ese cumplimiento. Esas cifras, de nuevo, entran en concordancia con lo que hemos dicho que deberíamos aspirar a obtener. Aquí hay un ejemplo adicional, ¿no? Esto es evolución de la estructura de gastos de administración. Concordancia con lo que decía Pablo un poco, entender si es que lo ponía en términos de gastos operativos y también gastos tributarios, ¿no? Es claro, si no estás reconociendo los gastos de IT, por ejemplo, o no estás haciendo el reconocimiento del crédito fiscal, del débito fiscal, todavía ya cambian mucho las situaciones. Aquí, por ejemplo, tiene un análisis estructural, ¿no? Quiere decir que todas las barras representan 100% y cada uno de los componentes el respectivo peso dentro de esa estructura. Y lo que se ve es algo que decía Albina, ¿no? Había un 66% de gastos de administración en personal que han ido bajando hasta el 60% en 2018. Esto probablemente obedezca a una política de automatización de ciertos procesos, de ciertos servicios, por ejemplo, ¿no? Es agarrar y decir, bueno, yo no voy a necesitar tantos cajeros, tantos agentes de plataforma, porque voy a automatizar buena parte de ello, ¿no? O también podría ser que, o sea, pues, un montón de conjeturas podríamos empezar a inferir, pero la idea es contrastarlos con lo que se pretendía hacer, ¿no? Entonces aquí eran 614 millones de bolivianos en gastos administrativos en 2014, llegan a ser 709 en 2018. Entonces la idea es entender los porqués, ¿no? Estas gráficas siempre nos ayudan a ilustrar un poco de dónde vienen los incrementos, dónde vienen los decrementos. A pesar, digamos, de que en términos relativos el gasto de personal se ha reducido a 60%, del 66%, en términos absolutos se ha hecho un incremento, ¿no? De 23 millones de bolivianos. Entonces ya sabemos que de acá a acá uno de los incrementos ha sido de 23 millones de bolivianos en la brecha de que es casi de 95 millones, ¿no? De esos 95 millones ya sabemos que 23 han sido de gastos de personal, ¿no? 23 millones de bolivianos, porque hay una diferencia de 95 millones de bolivianos. ¿Dónde están los 72 restantes? Bueno, es ir viendo reflejado. Aquí están todos los administrativos, incluyendo depreciaciones y amortizaciones, ¿no? A ver, ¿por qué tocaríamos depreciaciones y amortizaciones? Si se tratara efectivamente de un proyecto de automatización de algunos servicios, ¿debería haber alguna afectación en depreciación y amortizaciones? El 2014 tienen una depreciación de 17 millones de bolivianos. Y el 2018 esto sube a 52 millones. En términos relativos también es una subida de impacto, es casi un 200% de incremento.
¿no? A 2.8 subiría a 5.6 el 100% y subiría casi a un 200% el 2018. Entonces, debería ver, si es que mi hipótesis fuera, se están adquiriendo nuevas tecnologías, nuevos equipos, nuevos servidores, infraestructura de TI, en síntesis, activos para poder posibilitar la automatización, la digitalización de ciertos servicios. Esto es como en los ejercicios que veía en el CAPEX, ¿no? Si es que yo estoy haciendo fuertes inversiones en propiedad, planta y equipo, debería también verse reflejado en un incremento en la depreciación, por ejemplo. Y esto parecería ser consistente año a año. Pasa de 17 a 20 a 32 a 43 a 52. Entonces, probablemente ya tengamos más elementos, ¿no? Para saber cuáles son las preguntas que le quisiéramos hacer a los encargados, porque de repente, no sé, pues quieren hacer una estructuración de unos bonos bancarios bursátiles y nosotros somos los analistas encargados, entonces tendremos que saber cuál es la orientación, ¿no? de toda esa plata que están requiriendo. No sé si lo que dicen es necesitamos dinero para consolidar nuestro proceso de transformación y estos gastos de personal van a seguir bajando y estos depreciaciones y amortizaciones van a seguir incrementando porque vamos a seguir automatizando y adquiriendo tecnología. Entonces, esto es, ¿no? Ir reflejando los matices en ya las cifras, en los números. Aquí hay otro, evolución, estructura de otros ingresos operativos. Hay un incremento en comisiones por servicios bancarios, también podría decir alguien fruto de la mayor financiarización de nuestro país. Hay, bueno, esto vuelve a ser estructural, ¿no? Pero llega al doble, llega a duplicarse en términos absolutos el monto de otros ingresos operativos. Así que esos otros ingresos operativos diversos, por ejemplo, siempre esas palabritas de otros o de diversos o de varios generan nomás una necesidad de indagar de qué se trata, ¿no? Creo que aquí también había otros, y sí, eran otros gastos de administración, ¿no? Y si son 709 millones y han llegado a 114 millones, es significativo como para preguntar qué cosas son esos otros, ¿no? Porque a veces hay también rutas. Bueno, estos son ejemplos de lo que estamos pretendiendo abordar, de las miradas interpretativas que vamos a tener a partir de ahora, no tanto ya de cómputo. Los indicadores, como han debido ver, son bastante sencillos de calcular, y de lo que se trata más es de empezar a revisar cuáles son las calidades de desempeño que tienen las distintas organizaciones, ¿no? Bueno, no sé si hasta acá habría alguna consulta, habría alguna comentario. Todo claro, Alicia. Adelante, Luz. No le decía, dicen que ha estado todo claro. Ah, buenísimo. Bien, entonces lo dejaremos ahí por ahora y ya empezamos el día lunes a hacer algunos ejercicios también. Tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Hasta el lunes. Gracias, licenciado, igualmente.